El tema es regulación de la concentración de agua de iones de hidrógeno. ¿Cuál es la importancia de esto? O sea, el tema también está relacionado con el equilibrio ácido-base, ¿no? En alguna oportunidad, cuando estábamos en la clase práctica, les decía que el equilibrio ácido-base, cuando se complica, se denomina desequilibrio o trastorno del equilibrio ácido-base. Es de la misma forma que hemos hablado, por ejemplo, cuando hemos hablado de agua y electrolitos, ¿no? Habíamos mencionado de equilibrio hidroelectrolítico, pero cuando hay una alteración, ya sea del agua o los electrolitos, le denominamos, ¿no? Desequilibrio hidroelectrolítico o trastorno hidroelectrolítico. Esto se presenta, por ejemplo, como complicación de enfermedad. De por medio hay una enfermedad de base, ya tanto para el trastorno del equilibrio ácido-base como para el trastorno del equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando de que ácido, ¿qué es un ácido? Ácido es aquella sustancia que cede hidrogeniones. Por ejemplo, un ácido es el ácido clorhídrico, y cuando se disocia el ácido clorhídrico, cede hidrogeniones, pero a su vez también cloro, ¿ya? Cuando se descompone. Entonces, por eso decimos de que ácido es aquella sustancia que cede hidrogeniones. Base, ¿qué es? Aquella sustancia que más bien acepta o gana esos hidrogeniones. Por eso tiene que haber un equilibrio entre los ácidos y la base. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, la escala del pH. Otra cosa más, recalcar que hay ácidos fuertes, hay ácidos débiles. Igual hay bases fuertes como también bases débiles. Cuando hablamos de un ácido fuerte, es aquella sustancia, aquel compuesto que inmediatamente que ingresa al agua se disocia y libera gran cantidad de hidrogeniones. Eso es una base, es un ácido fuerte. Una base fuerte es aquella, como el hidróxido de sodio, por ejemplo, es una base fuerte, que al ingresar a un líquido inmediatamente se descompone y lo que vamos a obtener es gran cantidad de oxidrilos. Por ejemplo, en un estado básico o alcalino, van a estar aumentando la concentración de hidrógeno, de oxidrilos. En un estado, o sea, un líquido que es ácido, va a haber gran cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Entonces, los hidrogeniones están relacionados con acidez, los oxidrilos están relacionados con basidez o alcalinidad. Ahora, también en un estado básico alcalino, también la concentración de hidrogenos va a estar disminuido, ¿no? Lo contrario de lo que ocurre en un estado ácido, la concentración de hidrogenos va a estar aumentada. En un pH 7, que vamos a decir que es un pH neutro, esta es la escala del pH que va del 0 al 14. pH 7, ¿no? Es un pH neutro. Tanto la concentración de hidrogeniones como la concentración de oxidrilos van a estar en igual cantidad, en equilibrio. Ya del 7 para abajo es un pH ácido, del 7 para arriba al 14 es un pH alcalino o básico. Bueno, uno dirá, ¿dónde encontramos ácidos o cómo ingresan a nuestro organismo estos ácidos? A través de la alimentación, tanto sustancias ácidas como sustancias alcalinas. Por ejemplo, acá tenemos sustancias altamente acidificantes, o sea, como por ejemplo el alcohol, el café, zumos de frutos azucarados, el té verde, chocolate, miel, mermelada, miren, el pollo, la carne roja, todos estos son, o sea, lo que a nivel de la sangre va a causar lo que es acidez. Entonces son altamente acidificantes. También hay sustancias que son moderadamente acidificantes, como los zumos naturales, la mayonesa casera, manzana, plátano, moras, ¿no? Son varios. Entonces, a través de estas sustancias se van a producir esos ácidos, ¿no? También tenemos sustancias altamente alcalinizantes, como son el aguacate, la remolacha, berenjena, apio, ajo, judías verdes, lechuga, cebolla. Y como pueden ver, muchas de las verduras igual, ¿no? Son sustancias altamente alcalinizantes, ¿no? Entonces, incluso hay sustancias muy alcalinizantes, como el pepino, por ejemplo, las espinacas, el brócoli, ¿no? Entonces, de ahí es donde se origina en nuestro organismo
tanto sustancias ácidas como sustancias básicas. También tenemos sustancias neutras, ¿no? Poco acidificantes. El agua, por ejemplo, ¿no? Es una sustancia. Las habas, las judías, el melón, que tienen, entonces no producen, pues eso es neutro, ¿no? Producen igual cantidad de ácidos y sustancias alcalinas. Tienen un pH neutro. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, todos los líquidos corporales tienen un pH. Y el pH, por ejemplo, ¿no? De la orina, por ejemplo, es entre 4.5 y 7.8. Generalmente, ¿no? El pH de la orina está en un pH ácido, ¿no? Pero puede haber también situaciones en que hay una infección urinaria que el pH puede volverse alcalino. Aunque acá estamos viendo los parámetros que están entre 4.5 y 7.8, entonces un pH normal de la orina. Pero generalmente cuando hay una infección urinaria tiene un pH alcalino. El pH de la sangre es lo que nos interesa. Cuando nosotros hablamos del equilibrio ácido-base, fundamentalmente estamos hablando de ese equilibrio que debe existir a nivel de la sangre, a nivel del plasma. Entonces, la sangre, por ejemplo, tiene un pH de 7.35 a 7.45. Entonces, estos parámetros tomamos para determinar, por ejemplo, si es un pH, si hay acidosis o exceso de ácidos, cuando el pH de la sangre es menor a 7.35. Hablamos de una alcalosis, una alcalinidad a nivel de la sangre, una alcalemia, cuando el pH es mayor a 7.45. Entonces, como pueden ir viendo, la saliva tiene un pH entre 6.5 y 7.2. La bilis tiene un pH alcalino, ¿no? Porque está por encima de 7, 7.5 a 8.8. El estómago tiene un pH ácido de 1.2 a 3.2. Pues bien importante acá, por ejemplo, mencionar que a nivel del jugo gástrico tiene que haber este tipo de pH. Pero ¿qué pasa si el pH disminuye por debajo de 1.2? Ese pH de ese jugo gástrico se va a hacer fuertemente ácido, va a haber mayor acidez. Y esa mayor acidez puede irritar la mucosa gástrica, producir una gastritis. Entonces, pero ¿por qué es importante mantener este pH entre 1.2 a 3.2? O sea, que el pH del jugo gástrico sea ácido. Porque activa a la pepsina. Y la pepsina sabemos muy bien que degrada las proteínas, ¿no? Entonces, es bien importante mantener este pH ácido, ¿no? A nivel del jugo gástrico dentro de estos parámetros normales, porque nos ayuda en la degradación de las proteínas, porque nos ayuda a activar a la pepsina, y la pepsina es la que va a degradar nuestras proteínas. Pues por eso es importante mantener. Pero cuando el pH disminuye menor a 1.2, estamos hablando de que está fuertemente ácido ese jugo gástrico, y lo que más bien va a ocurrir, va a irritar la mucosa gástrica y va a producir gastritis. Entonces, para poder neutralizar estas sustancias, tenemos sustancias o fármacos, por ejemplo, en este caso, el hidróxido de aluminio, que viene en suspensión, es un antiácido. Nos sirve para neutralizar ese exceso de acidez que existe en el jugo gástrico. Y de esa forma nos sirve para dar tratamiento, ¿no? Por ejemplo, a las gastritis. Entonces, como pueden ver, igual del duodeno 5.7, ¿no? Del colon 6 a 8, ¿no? Todos sus pHs. Pues todos los líquidos corporales tienen un pH. Y para que a ese nivel se actúan las enzimas, se realicen las reacciones enzimáticas, tiene que mantenerse ese pH normal, ¿no? Que ocurre, por ejemplo, en cada líquido corporal. Por ejemplo, habíamos dicho de la saliva es un pH de 6.5 a 7.2. Generalmente, ¿no? Está entre un pH, ¿no? Con tendencia a la alcalinidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si el pH de la saliva disminuye por debajo de 6.5, se hace fuertemente ácido? Lo que va a producir es sequedad de las mucosas, va a producir heridas, grietas, ¿no? A nivel de los labios, queilosis, que es la rajadura de los labios, ¿no? Incluso eso va a predisponer, ¿no? A que, ¿en qué caso se puede dar esto? En las gingivoestomatitis, o sea, donde hay, en los niños, ¿no? Donde dicen, aftas me ha salido, ¿no? Y sus encías están inflamadas, que es muy común por la gingivoestomatitis. Pues vienen los niños, ¿no? A consultar, hay fiebre alta. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? O sea, para la fiebre le damos antipiréticos, pero para
evitar esa sequedad de esas mucosas, por el exceso de acidez, por ejemplo. Entonces tenemos que neutralizar. ¿Y con qué vamos a neutralizar? Con una sustancia alcalina, con una sustancia básica como es el bicarbonato. Entonces les hacemos que, ¿no? Que se hagan enjuagues bucales, por ejemplo. O que la mamá, si son niños pequeños, que los limpie, ¿no? Empapado en bicarbonato, en solución preparada, ¿no? Las encías. Entonces, de esa forma, vamos a hacer que su pH vuelva a ser, ¿no? Ligeramente alcalino y va a bajar esa molestia, ¿no? De esa forma, o sea, se puede, ¿no? Tratar esa alteración. Pero como ya les decía, nosotros cuando hablamos, ¿no? De ese equilibrio ácido-base, hablamos fundamentalmente de ese equilibrio que debe existir a nivel entre los ácidos y las bases, a nivel de la sangre, ¿no? A nivel del plasma. Bueno, ¿qué es pH? pH significa es potencial de hidrogenación, ¿no? Entonces va a depender mucho, ¿no? De la concentración de hidrogenados para que el pH sea fuertemente ácido. O va a depender de la concentración de oxidrilos para que ese pH sea alcalino. Entonces, pero en un pH, ¿no? Alcalino, la concentración de hidrogenados va a disminuir. Lo contrario, ¿no? Lo que ocurre en un pH ácido. Aumenta la concentración de hidrogenados. ¿Ya? Entonces, ahora, ese pH de la sangre, ¿no? Esos parámetros, ¿no? Debido a que se dan esos rangos. Porque el pH de la sangre venosa es 7.35 y el pH de la sangre arterial es 7.45. Por eso está ese rango, ¿no? De 7.35 a 7.45. ¿No? Ya les decía, por menor a 7.35 acidosis, mayor a 7.45 alcalosis. Pues acá lo vemos lo mismo, ¿no? En un extremo arterial y en un extremo venoso. El pH intracelular es 7%. Bueno, podemos determinar el pH a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que permite el cálculo del pH en una solución, ¿no? Pero como datos tenemos que tener el valor del bicarbonato y también la presión del dióxido de carbono. Esta sería la fórmula para determinar, esta sería la fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pH de disociación, o pK de disociación, más logaritmo, la sal, sobre ácido. Entonces, acá, por ejemplo, aquí cuando hablamos de sal, o si nos hablamos de una base, tomamos en cuenta el bicarbonato, ¿ya? Entonces, en una gasometría, para valorar si hay un desequilibrio ácido-base, ¿qué solicitamos? Una gasometría arterial, ¿no? A través de un laboratorio, ¿no? O sea, una toma de muestra, pues nos dan el reporte de qué, del bicarbonato y de la presión de dióxido de carbono. A través de esto vamos a indicar, ¿no? Si es ácido, o sea, si es acidosis respiratoria o es acidosis metabólica, ¿no? Posteriormente vamos a ver eso. Ya, esta constante, la constante de disociación es 6.1, o sea, está establecido. Pues acá estamos viendo, por ejemplo, cuando el pH disminuye, acidosis. ¿Pero qué más va a aumentar? Va a aumentar la presión de dióxido de carbono. Este 0.03 también igual es una constante. Entonces, el valor, o sea, de la presión de dióxido de carbono de cada paciente vamos a obtener a través de la gasometría. El valor de bicarbonato vamos a obtener a través de una gasometría, ¿no? Entonces estamos viendo que un pH, ¿no? En este caso el pH tiene que ser menor a 7.35, estamos hablando de un pH disminuido, es una acidosis, ¿no? Hay aumento de la presión de dióxido de carbono, estamos hablando de que hay, ¿no? Diría yo entonces es una acidosis respiratoria. Aquí, el pH mayor a 7.45 es un pH alcalino, alcalosis. Y también estaría aumentado el bicarbonato, ¿no? ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de una alcalosis metabólica. Ahora, otra cosa que importante que hay que mencionar acá, el bicarbonato, la presión, perdón, de dióxido de carbono, siempre tenemos que relacionar con respiratorio. Y el bicarbonato siempre tenemos que relacionar con metabólico, o sea, ya sea acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Acá, la presión de dióxido de carbono ya sea acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria.
¿Ya? Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, para poder amortiguar, ¿no? Si hay exceso de acidez, utilizamos, por ejemplo, ¿no? Ácidos débiles. O en su contrario, si hay, ¿no? Por ejemplo, bases fuertes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ácidos fuertes utilizamos, ¿no? una base débil. Si es una base fuerte, utilizamos un ácido débil, ¿no? Lo contrario. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver lo vamos a entender mejor esto. Entonces, ¿cuáles son los sistemas reguladores o amortiguadores del pH? O sea, para mantener el pH dentro de parámetros normales, entre 7.35 a 7.45. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, para mantener ese pH entre 7.35 y 7.45, entonces van a haber sistemas amortiguadores, o también llamados sistemas buffer o sistemas tapón. Ya dentro de estos sistemas hay los químicos y también los fisiológicos. Ya es igual como, por ejemplo, cuando hemos hablado, para mantener dentro de parámetros normales el sodio, el potasio, ¿no? Entonces, hemos mencionado, cuando hemos hablado de agua, electrolitos, hay hormonas, ¿no? Sistemas reguladores que son las hormonas, ¿no? Ya sea para eliminar potasio a nivel renal o para reabsorber sodio, como es la aldosterona, el sistema renina-angiotensina aldosterona. En este caso, hay estos sistemas químicos y los fisiológicos, la función respiratoria y la función renal. Entonces, acá estamos hablando ya de estos sistemas de regulación del equilibrio del ácido. Y dentro de esto estamos en los sistemas amortiguadores que les decía, buffers, o también llamados tapones, el sistema amortiguador del bicarbonato y el ácido carbónico, el sistema amortiguador de los fosfatos, el sistema amortiguador de las proteínas. Estos vendrían a ser los sistemas amortiguadores químicos. Pero también tenemos los sistemas amortiguadores fisiológicos, que son el sistema respiratorio, el sistema renal. Todo lo que estamos hablando también hemos explicado en la clase teórica, ¿no? Para el examen, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso esta presentación está subida a Google Site. Entonces, acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Estamos desarrollando el sistema amortiguador del bicarbonato, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de que hay ácidos fuertes, en este caso, un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que el aumento de hidrogenados, porque hemos dicho esto, cuando los compuestos hemos dicho que se disocian, cuando entra un líquido se disocia inmediatamente. Pero al disociarse, ¿qué van a liberar acá, por ejemplo, del ácido clorhídrico? Vamos a tener concentración de hidrogenados y vamos a tener cloro. Y si aumenta la concentración de hidrogenados en ese líquido, va a ser fuertemente ácido. Entonces, para eso, ¿qué vamos a ¿Cómo vamos a contrarrestar esa acidez? Utilizando, por ejemplo, en este caso, una base débil que es el bicarbonato de sodio. En este caso, el bicarbonato. Y aquí ya se está uniendo el sodio, ¿no? El bicarbonato. Entonces, ambos se van a disociar, ambos son compuestos y se disocian. Entonces, ¿qué va a pasar con este hidrógeno que se va a disociar? Va a ir a unirse al bicarbonato, porque aquí hay solamente un hidrógeno. ¿Y en qué lo va a convertir al bicarbonato? En ácido carbónico. Y este es un ácido débil. O sea, va a liberar menos cantidad de hidrógenos, entonces no va a hacer que el pH siga disminuyendo y sea fuertemente ácido. No vamos a encontrar mayor concentración de hidrógeno. Entonces, de esa forma estamos amortiguando, ¿no? De que no exista mayor acidez. Pero, ¿qué va a pasar con el cloro? El cloro se va a unir al sodio para formar ¿qué? El cloruro de sodio, una sal. Entonces, estamos cumpliendo nuestro objetivo. Por eso les decía, por ejemplo, a nivel de la boca, a nivel de la saliva, si se hace fuertemente ácido y hay hidrógenos, ¿no? Aumentados en la saliva, entonces va a haber mayor acidez, su pH normal, ¿no? Va a disminuir de la saliva. Y eso va a producir irritación, ¿no? Sequedad a nivel de las mucosas, ¿no? Heridas. Y, y en el tratamiento, por ejemplo, les decía que utilizamos el bicarbonato de sodio. Pues, ¿qué va a hacer este bicarbonato? Esos hidrógenos que existen en exceso a nivel de la saliva se va a unir al bicarbonato y va a formar ácido carbónico. Y de esa forma va a disminuir la concentración de hidrogenados, ya no va a ser fuertemente ácido, ¿no? Entonces, como pueden ver, ese es el mecanismo. Igual a nivel de la sangre, igual actúa, ¿no? Bicarbonato de sodio.
cuando hay acidosis metabólica, entonces como tratamiento utilizan el bicarbonato de sodio en ampollas, ¿no? Bueno. Aquí lo propio ocurre, por ejemplo, ¿no? En este caso ya actúa, que es una base fuerte, ¿no? Una sustancia alcalina fuerte, que es el hidróxido de sodio. Igual aquí, como sistema amortiguador, vamos a estudiar, en el anterior hemos utilizado el bicarbonato, aquí vamos a utilizar al ácido carbónico. Entonces, este igual se va a disociar, ¿no? En sodio y oxidillos. El sodio va a unirse al... Ahora, mire, acá antes este se va a separar, ¿no? Ahorita aquí estamos en el ácido carbónico. Lo que cuando se disocia este, ¿no? Va a formar bicarbonato y va a estar un hidrógeno libre, ¿no? Que se va a ir a unir, ¿no? Para formar agua. Y este sodio, ¿no? Aquí está el oxidilo, a ese se va a unir un hidrógeno y va a formar agua. Y este sodio va a ir a formar lo que es el bicarbonato de sodio. Estamos amortiguando también. Cuando hay en una sustancia, hay muchas sustancias alcalinas, compuestos alcalinos. ¿Se está comprendiendo? Sí, doctor. Bueno, con esto se va a comprender mejor, ¿no? Aquí está el esquema. Entonces, acá está el bicarbonato de sodio, ¿no? Este va a ser el amortiguador, o sea, ¿no? Entonces, estamos hablando del sistema amortiguador bicarbonato. Entonces, aquí está un ácido fuerte que libera gran cantidad de hidrogeniones. Entonces, está disociando, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Ese hidrógeno va a ir a unirse al bicarbonato para formar el ácido carbónico y ese cloro se va a unir con el sodio para formar una sal, el cloruro de sodio. Acá vemos, por ejemplo, el ácido carbónico y aquí vemos una base fuerte. Igual esto se va a disociar. Entonces, acá lo que va a ocurrir, ¿no? Del ácido carbónico se va a liberar un hidrógeno que va a ir a unirse al oxidilo para formar agua y el sodio, ¿no? Se va a unir al bicarbonato para formar bicarbonato de sodio. De esa forma se está amortiguando. Pero hay otros sistemas amortiguadores, les decía, de los fosfatos, que lo que estamos describiendo son los sistemas amortiguadores químicos, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Igual, el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, que es un ácido fuerte. Entonces, aquí hay dos mecanismos, ¿no? Actúan dos compuestos, el monofosfato de sodio y el difosfato de sodio. Vamos a ver mejor acá en este esquema. Miren, entonces acá está, por ejemplo, este es el monofosfato de sodio, porque como pueden ver, ¿no? Hay solamente un hidrógeno. Y aquí está el difosfato de sodio. Este sistema amortiguador, imagínense, es químico, pero ¿dónde actúa? Esto actúa a nivel extracelular, a nivel del túbulo renal. Entonces aquí también está participando el riñón, ¿no? Entonces sistemas amortiguadores fisiológicos y químicos se relacionan, ¿no? Se relacionan. Porque este sistema, ¿no? De los sistemas amortiguadores de los fosfatos, es necesario que exista el riñón pues, para poder realizar, ¿no? Ese mecanismo, esas reacciones químicas, ¿no? Entonces acá, como podemos ver, está el sodio, ¿no? Entonces está uniendo el sodio acá, está formando el fosfato de sodio, el monofosfato de sodio, pero aquí se está liberando hidrogenados, por si acaso, el riñón, hemos dicho que es un sistema regulador del pH también, del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque elimina hidrogeniones, ¿no? ¿Y de dónde va a eliminar? No, de la circulación, ¿no? Entonces, y este hidrógeno se va a unir al monofosfato de sodio para formar el difosfato de sodio y eliminarlo de nuestro organismo. ¿A quién estamos eliminando? Al hidrógeno, a este hidrógeno. Entonces aquí está participando este sistema amortiguador de los fosfatos. ¿Ya? Bueno, igual este sistema amortiguador de los fosfatos, ¿no? Que es lo que les decía, el monofosfato de sodio, ¿no? Y aquí está el ácido clorhídrico. Igual aquí está formando el difosfato de cloro y una sal, ¿no? El sodio se está uniendo al cloro para formar una sal. Pero en esta forma se está eliminando, o sea, por vía renal, juntamente con la orina, ese exceso de hidrogenio.
en casos de que existiera acidez, ¿no? Acidosis, ¿no? Entonces, como pueden ir viendo. También tenemos el sistema amortiguador de las proteínas. ¿Ya? Es el Doctor, sistema... Hola. doctor, disculpe, mi compañera me dijo que está en sala de espera. No sé si le podría aceptar para ingresar a la reunión, por favor. Entonces, aquí podemos ver, es que las proteínas tienen, si se dan cuenta, están formadas por aminoácidos, ¿no? A la proteína se está uniendo el hidrógeno, ¿no? Pero aquí vamos a ver mejor. Acá estamos formados por aminoácidos, por ejemplo, aquí es un aminoácido, ¿no? Vamos a decir un polipéptido, porque está aquí varios aminoácidos, ¿no? Entonces, pero en un extremo, ese polipéptido, que es la unión solamente de aminoácidos, tiene el grupo amino, y en el otro extremo tiene el grupo carboxilo. Entonces, este actúa como ácido y este actúa como base. ¿Qué hemos dicho que es un ácido y una base? Hemos dicho un ácido, acá tenemos, ¿no? Les había mencionado, acá pero está la definición. Un ácido es aquella sustancia capaz de ceder hidrógeno. Una base es aquella sustancia capaz de aceptar o captar esos hidrógenos. Entonces, por eso es que las proteínas, porque tienen aminoácidos, entonces tienen el grupo amino y tienen el grupo carboxilo, entonces por eso también son sistemas amortiguadores, ¿no? Para regular el pH. Entonces, este ácido, por ejemplo, puede liberar este hidrógeno y adquirir la carga negativa. Pero si este hidrógeno aumenta en una solución, va a producir mayor acidez, ¿no? Aquí sería el hidrógeno ácido. Pero este hidrógeno que estaba libre puede unirse al grupo amino y formar el amoníaco, ¿no? Está aceptando, por eso actúa como base. Entonces, desde ese punto de vista, estos son sistemas amortiguadores, ¿no? Las proteínas, como en el caso aquí tenemos la albúmina. ¿Ya? Entonces es importante igual para la acidosis, para la alcalosis, o sea, en la regulación del pH. Pero también vemos el glóbulo rojo, dentro del glóbulo, la hemoglobina, que es igual una proteína, que igual, de la misma forma, es regulador para el pH, o sea, en este caso, para mantener ese equilibrio ácido-base. Si ven acá, este es glóbulo rojo, aquí está el dióxido de carbono. Ingresa al glóbulo rojo, al interior, y se une al agua. ¿Y forma qué? El ácido carbónico. Esta es la enzima que cataliza esta reacción. Estas reacciones químicas se pueden dar en un laboratorio, pero en forma lenta. Pero necesitamos, por ejemplo, en nuestro organismo, que estas reacciones químicas se realicen en forma rápida, acelerada. ¿Y qué es lo que van a acelerar eso? Las enzimas, ¿no? Sabemos que las enzimas aceleran las reacciones químicas. Aquí tiene la enzima la enlaza carbónica. Entonces forma lo que es el ácido carbónico. Pero este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y hidrógeno. Y este hidrógeno se va a unir a la hemoglobina. Entonces, para que no salga, ¿no? Hacia el espacio extracelular, el plasma, por ejemplo, y no haya, ¿no? Acidosis. No haga que el pH disminuya y aumente la concentración de hidrógeno. Entonces, de esa forma, la hemoglobina, esta es la hemoglobina reducida, ¿no? De esta forma, está regulando el pH. Pero para también, ¿no? Facilitar eso, igual está saliendo bicarbonato hacia el líquido extracelular. Entonces, de esa forma está regulando. Ocurre lo contrario, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el bicarbonato, ¿no? Ingresa al glóbulo rojo, y al bicarbonato de la hemoglobina, ¿no? Cuando hay estados de alcalosis, por ejemplo, pues necesitamos que salga, ¿no? El dióxido de carbono y va a aumentar la concentración de hidrógeno. Acá, miren, de la hemoglobina unida estaba un hidrógeno, no, esta va a salir para unirse al bicarbonato y formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿no? Se va a disociar en dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono va a salir a la circulación, ¿no? Y también, ¿no? En este caso va a disminuir la concentración de hidrogeniones, ¿no? Estamos hablando de alcalosis, aumenta el pH. Pues como pueden ver, ese es el mecanismo de regulación, ¿no? De estos sistemas amortiguadores químicos. Esto también está relacionado con ese bicarbonato fosfato, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo que estos mecanismos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Dónde se produce gran cantidad de dióxido de carbono?
del metabolismo de nuestros nutrientes. Carbohidratos, proteínas, lípidos se degradan en nuestras células. Lo que nos van a proporcionar va a ser energía, pero también nos van a proporcionar dióxido de carbono y agua. Y ese dióxido, ¿por dónde se elimina? Por vía respiratoria. Pero para eso va a ser importante la ventilación. O sea. Entonces acá, como podemos ver, en las células se está produciendo gran cantidad de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es un ácido volátil. Pero también hay ácidos no volátiles que se eliminan por vía renal. Por eso también un sistema, un mecanismo de regulación para el pH es el riñón, porque también elimina ácidos no volátiles, como son el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Para que no aumenten estos ácidos y provocan acidosis, ¿no? A nivel plasmático. Entonces, como pueden ver acá, como hemos visto, el dióxido de carbono y el agua se unen en forma de ácido carbónico, luego se disocian en hidrógeno y bicarbonato. Estos nuevamente se unen, forman ácido carbónico, luego a nivel, por ejemplo, de la pared alveolo capilar, este ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y agua. El dióxido se va a eliminar y el agua va a ingresar oxígeno. Entonces aquí está eliminando, porque el exceso de dióxido de carbono produce acidosis respiratoria. Y también está aumentando la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿por dónde voy a...? El dióxido de carbono estoy eliminando por vía pulmonar. Pero ¿por dónde voy a eliminar el exceso de hidrogeniones? Por vía renal. Entonces, ese es el mecanismo de regulación, ¿no?, que existe. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el sistema respiratorio. Ya estamos hablando ya de los sistemas, ¿no?, fisiológicos para regular el equilibrio ácido-base. En casos, por ejemplo, en que exista, ¿no? Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la alcalosis respiratoria. Entonces, en la alcalosis respiratoria, ¿cómo tiene que estar el pH? Elevado, mayor a 7.45. A eso denominamos alcalosis. Respiratoria, ¿por qué? Porque estamos relacionados con el dióxido de carbono. Aquí, por ejemplo, tenemos acidosis respiratoria. Igual, miren, está relacionado con el dióxido de carbono. En cambio, acá el pH está disminuido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo regula, o sea, el aparato respiratorio, no, el equilibrio ácido-base? Por ejemplo, cuando hay aumento de la ventilación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la concentración de dióxido de carbono. ¿Y cuándo puede haber aumento de la ventilación? Que es lo mismo, hiperventilación. Cuando un paciente o una persona está hiperventilando, entonces a nivel sanguíneo va a disminuir su dióxido de carbono, va a haber una hipocapnia. Entonces, esa disminución, ¿no?, lo que va a hacer también que disminuya la concentración de hidrogeniones y aumente el pH, entonces provoque una alcalosis respiratoria. ¿En qué casos, por ejemplo, ocurre esto? A veces van a tener ustedes, cuando estén en la emergencia, van a ver pacientes. Antes las mujeres nomás venían, ¿no?, con su... Decir, ¡ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Así, ¿no? Con su síndrome conversivo o síndrome de histeria, ¿no? Exageraban, ¿no? Me duele, me voy a morir, así, ¿no? Pero ahora, igual los hombres, ¿no?, nos quedamos atrás, nos hemos igualado, ¿no? Ahora incluso los hombres para que superamos a las mujeres, ¿no? ¡Ay, me voy a morir! También llegamos a la emergencia, por decirlo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está aumentando la ventilación. ¿Y qué es lo que nosotros a veces cometemos el error de hacer en ese momento cuando dice el paciente, me voy a morir, necesito oxígeno, necesito oxígeno? Nosotros no, traigan oxígeno, oxígeno. Y le estamos administrando oxígeno al paciente. ¿Estará haciendo lo correcto? ¿Alguien me puede responder? No, doctor. ¿Por qué? Porque ese paciente está por esa, o la paciente o el paciente, por esa respiración que está haciendo, por esa hiperventilación, está haciendo una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo tendría que tratar esto? Estamos hablando, y en esa alcalosis respiratoria está disminuyendo el dióxido de carbono, hay una hipocapnia que se llama, ¿no? Lo único que tendría que hacer, o sea, no tendría que, ¿no?, como a veces nos traen oxígeno. Y eso ocurre también, por ejemplo, en las mujeres que están en trabajo de parto. Tanto su dolor, tan intenso su dolor, entonces, no puedo respirar, doctor, me duele, me duele, me duele. Entonces ahí
¿no? Están, ¿no? Hiperventilando. Y después les decimos nosotros incluso, ¿sabes, señora? No respira así, respira, ve, respira profundo y suelte lentamente el aire. O sea, para que no estés hiperventilando, ¿no? Y después dicen, mira, se me está cogiendo de pie. No, porque está disminuyendo, no, el dióxido de carbono. Y está provocando ese tipo de que van, no, señora, vas a respirar mejor y va a mejorar. Entonces, ya pasa, ¿no? Eso, claro, el dolor no va a pasar hasta que nazca su bebé, pero ya no, porque en ese momento, si estás respirando así, por su dolor, todo, está entrando esa paciente en alcalosis respiratoria. Y esos calambres, ¿no? Estirones de las extremidades nos está dando, ¿no? Esas molestias. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería, ¿no? Hacer que ese dióxido de carbono que está eliminando con la hiperventilación regrese nuevamente a su cuerpo. Pues para eso solamente una bolsita de papel, ¿no? Hay que colocarle en la nariz y hacer que respire, y como el dióxido de carbono ya no está eliminando, nuevamente va a ingresar a la vía respiratoria, entonces ese dióxido de carbono ya se va a normalizar a nivel sanguíneo. Y listo, eso va a ser el tratamiento en este caso de los pacientes. Ocurre lo contrario, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos hablando ya de acidosis respiratoria, donde se puede llegar a presentar por disminución de la ventilación. O sea, ¿qué está pasando? Que no se está eliminando ese dióxido de carbono. ¿En qué casos puede pasar? En casos, por ejemplo, donde a veces existe traumatismos torácicos, o sea, fracturas de costillas, y el paciente que no, trata de evitar respirar, porque cuando respira le duele, ¿no? Entonces trata de no respirar. Y entonces ¿qué es lo que está, ¿no? En este caso, aquí, no, estamos hablando de esto, aquí se puede haber, o sea, aquí, por ejemplo, se va a retener, como ya no puede respirar adecuadamente, ya no elimina el dióxido de carbono adecuadamente, entonces, ¿qué hace? A nivel sanguíneo se acumula el dióxido de carbono, produce una hipercapnia, ¿no? Y eso va a hacer que aumente la concentración de hidrogenes, disminuya el pecho y provoque una acidosis respiratoria. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay una neumonía. En un principio, por ejemplo, cuando hay una neumonía, imagínense, cuando hay una neumonía no grave, ¿no? El paciente tiene una neumonía bacteriana no grave, entonces, y respira, ¿no? Así respira. Entonces, en ese momento, a este paciente que tiene neumonía no grave, puede provocarse una alcalosis respiratoria. Pero en un paciente con una neumonía grave, que ya está el paciente somnoliento, ya no respira, o sea, no ventila adecuadamente, se puede provocar una acidosis respiratoria, porque se está reteniendo dióxido de carbono a nivel sanguíneo. Y eso está provocando, y más la concentración de hidrógeno está provocando una acidosis. Pues como pueden ver, ¿no? Ya yo creo que con esto un poco ya está más claro. Entonces, de esa forma, regula el sistema respiratorio, ¿no? Por eso es un sistema fisiológico. Los sistemas respiratorios, o sea, que son fisiológicos y sistemas renal, tardan un poco más, o sea, dura entre horas y días, ¿no? Para poder regular el equilibrio ácido-base. En cambio, los químicos actúan entre segundos, minutos, ¿no? Son inmediatos. ¿Ya? Siempre en un inicio, los químicos van a iniciar esa regulación, o sea, van a del equilibrio ácido-base. Y después del sistema respiratorio, y después todavía el sistema renal, ¿no? Entonces acá estamos viendo el sistema renal, lo que hemos ido, perdón, el respiratorio. Aquí ya entramos al sistema renal. ¿Cómo regula el sistema renal, el riñón, o sea, la función del riñón? Eliminando hidrogeniones y bicarbonatos. Es una forma de regular. En el caso de que exista acidosis, o sea, va a eliminar los hidrogeniones y más bien va a reabsorber bicarbonato. E incluso va a producir bicarbonato. Se va a producir bicarbonato a nivel renal. No va a generar bicarbonato. Entonces va a depender si estamos ante una acidosis o ante una alcalosis, ¿no? En función a eso, el riñón va a regular el equilibrio ácido-base. Vemos aquí funciones, ¿no?, que tiene el riñón para regular el equilibrio ácido-base. Les decía que por el riñón se van a eliminar los ácidos
fijos o los ácidos no volátiles, como les decía, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Porque si esto no se elimina, pueden llegar a provocar acidosis, por ejemplo, a nivel plasmático, ¿no? A nivel sanguíneo. Entonces, se tiene que eliminar. Entonces, eliminando estos ácidos es una forma de, ¿no?, regular. También el riñón va a excretar sales, ¿no? Como el cloruro de sodio, el cloruro de aluminio, ese sal se lo va a eliminar. Es otra forma, ¿no?, de regulación del equilibrio. Va a generar nuevas moléculas de bicarbonato, ¿no? Incluso aquí dice recupera sodio, ¿no? También va a excretar, ¿no?, el amonio, ¿no? El amonio. ¿Sabes muy bien que el amonio de dónde se origina? Del amoníaco. Y esas sustancias, o sea, de la degradación de aminoácidos, ¿no? Pero también va a excretar hidrogeniones libres que no están unidos, ¿no?, compuestos, entonces lo van a eliminar. Pues de esta forma es por el cual el riñón va a regular el equilibrio ácido-base. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en una nefrona, pHs, ¿no?, a nivel del glomérulo renal, ¿no?, a nivel de los túbulos. Podemos ver el glomérulo renal acá, ¿no?, a nivel de los túbulos, podemos ver distintos tipos de pH, ¿no? A nivel del túbulo contorneado proximal, 6.7 el pH. A nivel del asa de Helle, 7.4 el pH. A nivel del túbulo contorneado distal, 6.7 el pH. A nivel del túbulo colector, menor a 6 el pH. Acá les decía, por ejemplo, el bicarbonato, ¿no? Imagínense, un 99% o sea, del 100% que se filtra en el glomérulo renal hacia los túbulos, del 100% de bicarbonato que se filtra, 99% se reabsorbe el bicarbonato. Solamente 1% se elimina con la orina. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, cómo el bicarbonato se está reabsorbiendo, por eso a nivel del túbulo, ¿no?, proximal. Entonces aquí está bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces se separa en el sodio, ¿no? Y aquí al bicarbonato se une en hidrógeno, forma el ácido. Este ácido carbónico, ¿no?, se disocia, forma dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono sigue usando y el agua se está eliminando por dióxido. Pues cómo estamos viendo cómo se está reabsorbiendo eso, ¿no? Aquí igual, ¿no?, estamos viendo esto a nivel del asa de Helle, ¿no? Entonces, como ácido carbónico que estamos viendo acá, igual, esto es a nivel del... aquí estamos viendo ya la reabsorción y la secreción de bicarbonato. Y aquí les decía nuevamente del sistema amortiguador de los fosfatos, ¿no?, que actúa a nivel renal, les decía, el monofosfato y el difosfato se eliminan, ¿no? Aquí estamos viendo esto, la misma imagen que hemos visto ahora. No, y aquí estamos viendo cómo el grupo, el amoníaco, ¿no?, está formando el amonio. Y este amonio se está eliminando por vía renal, ¿no?, se está eliminando de nuestro organismo, juntamente con la orina. Y aquí es otro esquemita. Ahora, ¿cómo vamos a valorar nosotros si un paciente está cursando con un desequilibrio ácido-base? Les decía que solicitamos una gasometría arterial. Y es importante acá no mencionar que los valores tanto, y en la gasometría, ¿qué te van a reportar? ¿Valores de qué? Sustancias químicas. De la presión del dióxido de carbono, del bicarbonato, incluso nos van a dar hasta el pH, nos va a dar la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno. Pero para la interpretación de una gasometría arterial, los valores que tenemos nosotros que tomar en cuenta es el pH, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Ahora, los valores varían en relación a nivel del mar y a nivel de la altura, en La Paz o el Alto.
Si se dan cuenta ustedes, el bicarbonato, por ejemplo, a nivel del mar es de 24 a 27 mil equivalentes litro, pero en la altura es de 19 a 22 mil equivalentes. Entonces, ¿con qué valores tenemos que trabajar nosotros? Con estos valores que son de la altura. Porque si se dan cuenta, si en el caso de que un paciente su bicarbonato sea 24, ¿no? A nivel del mar está normal, pero en la altura está aumentado. La presión de dióxido de carbono a nivel del mar es 40 milímetros de mercurio, pero hay una fase es 30 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que trabajar con estos valores si estamos viviendo nosotros acá en la altura. Si nuestros pacientes están, nosotros tenemos que trabajar con estos valores. Por eso cuando en el COVID, por ejemplo, la saturación a nivel del mar es el 97%, ¿no? Incluso hemos llegado nosotros en la altura a 85, menor a 85 ya está haciendo, ¿no? Que no había buen transporte de oxígeno en nuestro organismo, ¿no? A una saturación baja. Entonces, hay pacientes tendríamos que haber reducido. Pero imagínense, a nivel del mar es un 97%, o sea, y se tomaba como valores normales, ¿no? De 95 para arriba, ¿no? Por sí, a nivel del mar, su saturación. Bueno, entonces, con esto tenemos que trabajar, ¿no? Si estamos aquí a nivel de la altura. Bueno, acá, por ejemplo, les decía, siempre metabólico, ya sea acidosis, ya sea alcalosis, siempre el primer cambio se va a producir en el bicarbonato. Y cuando hablamos de respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis, siempre se va a producir en la presión de dióxido de carbono. Entonces acá va a haber una compensación. Por ejemplo, hay una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica está disminuido el pH, también está disminuido el bicarbonato metabólico, siempre hay que ver bicarbonato metabólico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Está disminuyendo el bicarbonato. Entonces, para compensar esta disminución del bicarbonato, quién va a compensar? Va a compensar el aparato respiratorio, los pulmones. ¿Por qué? Porque va a aumentar la ventilación, va a haber una hiperventilación. ¿Para qué? Para que también disminuya la presión de dióxido de carbono. ¿No? Y si hablamos de una acidosis respiratoria donde está aumentado la presión de dióxido de carbono, ¿quién va a compensar acá? El riñón. El riñón va a absorber y va a generar bicarbonato para que vaya a nivel sanguíneo. Aumente el bicarbonato para compensar el aumento de la presión de dióxido de carbono. Entonces, de esa forma, o sea, ¿no? Van compensando, ¿no? Tanto el riñón como el pulmón en el equilibrio citológico. Y aquí vemos, ¿no? Menor a 7.35, un pH ácido, mayor a 7.45, un pH alcalino, alcalosis en todo caso, ¿no? Alcalosis. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, aumento de la presión de dióxido de carbono, acidosis respiratoria. Disminución de la presión de dióxido, alcalosis respiratoria. Aumento, ¿no? Del bicarbonato, alcalosis metabólica, ¿no? Y aquí disminución de acidosis metabólica. Entonces, como pueden ir viendo, ¿no? Es de esa forma lo que en nuestro organismo regulan estos mecanismos de regulación, ¿no? Del equilibrio ácido-base-alcalino. Y a estos que aquí hemos hablado de lo mismo, pues vamos a... Aquí, por ejemplo, vemos, miren, en una acidosis respiratoria, el pH está disminuido. La presión de dióxido de carbono está aumentada. Y el bicarbonato, por lo tanto, para tratar de compensar, tiene que aumentar también. Entonces, el riñón elimina hidrogeniones, pero retiene bicarbonato para poder compensar. En la alcalosis respiratoria, pH aumentado, presión de dióxido de carbono disminuido, entonces, por lo tanto, tiene que disminuir el bicarbonato. Los riñones retienen hidrogeniones, ¿no? Hay alcalosis y eliminan bicarbonato. Entonces, este cuadrito, o sea, nos relata, ¿no? O sea, no tanto la función, en este caso la función pulmonar, porque iremos a la alcalosis, aquí pues en el caso respiratorio, en la acidosis metabólica,
¿no? pH disminuido, en este caso siempre bicarbonato tenemos que ver, ¿no? pH disminuido, bicarbonato disminuido, en metabólico. Aquí simplemente está, con el orden que están dando las flechitas, no nos tenemos que confundir. Siempre metabólico, los ácidos tienen que ver como primer cambio es el bicarbonato. Respiratoria, presión de hidróxido de carbono. Pues aquí tengo que ir así, ¿no? Acidosis metabólica, pH disminuido, ¿está bien? A bicarbonato disminuido. Como compensación, ¿a qué va a ser? A la presión de hidróxido de carbono va a disminuir. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a aumentar, ¿no? A nivel de los pulmones la ventilación. ¿Para qué? Para eliminar ese dióxido de carbono, para que disminuya, para compensar al bicarbonato. Pues como pueden ver acá, no, pues con este esquema comprendemos completamente esas funciones que estamos mencionando, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ya hemos ido viendo. Ahora, acá, por ejemplo, algunas causas, ¿no? Clínicas que provocan trastornos ácido-base. Les decía, por ejemplo, alcalosis respiratoria, la hiperventilación, lo que hemos ido hablando, ¿no? De esos pacientes que están con síndrome de histeria, síndromes conversivos, o sea, esas pacientes ansiosas, ¿no? Con esa ansiedad, me duele, me duele, me duele, ahí está, ¿no? Puede ser que le esté doliendo, ¿no? Con esa intensidad, pero otros exageran, ¿no? Enfermedades pulmonares, anemia, intoxicación por ácido acetil salicílico, la aspirina. Alcalosis metabólica, causa vómitos, ¿no? Donde disminuye la concentración de los riñones, por ejemplo, aspiración nasogástrica, hipopotasemia, ¿no? Administración IV de bicarbonato, o sea, podemos, ¿no? Intoxicar con Buenas bicarbonato. tardes, doctor. Disculpe, mi compañera tiene problemas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Asma intensa, parada cardíaca, entonces son varios, ¿no? Depresión del sistema respiratorio, eso en casos de intoxicación por opiáceos, ¿no? Pues, debilidad muscular, deformidad torácica, obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? No puede llegar porque ya no se va a eliminar el dióxido de carbono, entonces va a aumentar la concentración de dióxido de carbono a nivel sanguíneo y va a producir una acidosis respiratoria. Igual en acidosis metabólica, hemos hablado de la cetoacidosis diabética, ¿no? En las diabetes mellitus tipo 2 descompensadas o tipo 1 también, ¿no? Acidosis láctica, insuficiencia renal, que ya no se van a eliminar, por ejemplo, los hidrogeniones, por ejemplo, que se eliminaban, ¿no? Por vía renal, diarrea intensa, ¿no? Pérdida renal de bicarbonato, acidosis. Como pueden ir viendo, este tema, ¿no? Acá le estamos dando las partes más básicas, vamos a decir, porque cada una de estas enfermedades, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo van a ver la fisiopatología, en fisiopatología, ¿no? En la materia de fisiopatología, o incluso van a ver el tratamiento. Pero este tipo de enfermedades, cuando están descompensadas o complicadas, van a cursar con desequilibrios hidroelectrolíticos o también desequilibrios ácido-base, con ambos tal vez, o con uno solo. Bueno, hasta acá sería este tema y como les digo, esta presentación está en el Google Site, entonces, de acá, por ejemplo, igual para el examen estoy planteando, por estas diapositivas estoy planteando, ¿no? Preguntas para el examen de mañana. Entonces hay dos preguntas, ¿no? Examen, o sea, de la presentación, ¿no? De todo lo que estamos explicando, todo acá. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Se entendió, doctor. Ya, pues ya me está buscando en él, no han entendido y ya estaba No, asustándome. no, se entendió, doctor. Ya, gracias, muchas gracias. Bueno, esto es, como les digo, esta parte, ya les estoy dando la parte teórica de la práctica 12, ¿no? Que vamos a desarrollar la próxima semana. Ya les voy a mostrar vamos a ir, si tienen todavía tiempo ustedes, podemos repasar vitaminas y minerales que son de la clase teórica, por ejemplo. Igual, si gustan, ¿ya? Entonces, eso, después les pregunto. Pero para la práctica sigue. Les voy a mandar una guía de prácticas. Hay dos guías de prácticas que vamos a enviar
el día martes, ¿cierto? Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes ya hemos estudiado, ¿no? En las anteriores unidades, carbohidratos, lípidos, proteínas. Nos estamos yendo a los micronutrientes, que vendrían a ser las vitaminas y los minerales. ¿Qué son las vitaminas? Son compuestos orgánicos, ¿no? Que en la dieta necesitamos en pequeñas cantidades, ¿no? Para funciones bioquímicas, incluso para el mantenimiento, ¿no?, de la integridad metabólica normal. Al mencionar metabólica, estamos hablando, ¿no?, de reacciones químicas. Alguna vez les había dicho que cuando ese término de metabólico siempre se relaciona con reacciones químicas, reacciones enzimáticas. Sabemos que en las reacciones enzimáticas necesitamos de coenzimas. ¿Y qué son las coenzimas? Son simplemente las vitaminas activas, ¿no? Porque cuando ingresan las vitaminas a nuestro organismo, ingresan de forma inactiva. Entonces, en nuestro organismo se convierten en coenzimas. Ejemplos de vitaminas que son coenzimas que actúan en las reacciones, porque sabemos muy bien, en una reacción enzimática, si no hay su coenzima, igual no se va a realizar por más que exista el sustrato, por más que exista la enzima. Tiene que haber también la coenzima, o el cofactor, ¿no? Un mineral, por ejemplo, que actúa en una reacción. Entonces, acá, por ejemplo, vemos vitaminas como coenzimas, la niacina, por ejemplo, la vitamina B3, que es el nicotinamida adenina dinucleótido, el NAD, ¿ve? O la riboflavina, el FAD, flavin mononucleótido, ¿no? Entonces, esas son coenzimas, son, por ejemplo, el FAD proviene de la vitamina B2, la riboflavina, ¿no? El NAD proviene de la vitamina 3, la niacina, por ejemplo, ¿no? Entonces, son coenzimas que es necesario para las reacciones, ¿no? O para el mantenimiento integral del metabolismo, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a clasificar a las enzimas? A las vitaminas, en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles se pueden subdividir en dos. Ahora, hidro, sabemos que es agua, ¿no? Que son solubles en el agua. En cambio, las liposolubles son solubles en las grasas, pero no en el agua. Entonces, estas vitaminas, a su vez, las hidrosolubles, se pueden clasificar las no del complejo B y las del complejo B. Las no del complejo B, por ejemplo, tenemos una de esas que es la vitamina C, también llamado ácido ascórbico. Esta vitamina, bien importante, es una vitamina antioxidante. Participa en muchas funciones de nuestro organismo, fundamentalmente en la formación del colágeno. Entonces, y sabemos muy bien que el colágeno es una vitamina estructural, porque se encuentra en la estructura de nuestros tejidos, ¿no? Incluso se encuentra en las paredes de nuestras arterias. Cuando... Sí, dime. Disculpe, doctor. Mi compañera está en sala de espera. Importante, ¿no? A veces cuando uno se está cepillando y de pronto, ¿no?, empieza a sangrar y, no, debes tener deficiencia de vitamina C, dice, ¿no? Esas hemorragias, esas, ¿no?, a nivel de las encías, hemorragias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vitamina C, les decía que es importante en la síntesis de colágeno. Y la pared, o sea, de las arterias igual tiene colágeno. Entonces, si hay deficiencias de vitamina, entonces va a haber también deficiencias de esas proteínas, entonces esos vasitos van a ser frágiles, ¿no? O en caso, por ejemplo, al pequeño roce ahí ya tienes un hematoma, porque va a haber una fragilidad capilar por debilidad de la pared, por deficiencia de fibras colágenas. Bueno, es un ejemplo. También dentro de esas vitaminas del complejo B, ¿no?, que sería el otro grupo, tenemos, ¿no?, aquellas vitaminas que son liberadoras de energía. Y dentro de estas vitaminas que son liberadoras de energía tenemos la vitamina B1, que también se llama tiamina, la vitamina B2, que también se llama riboflavina, la vitamina B3, que también se llama niacina, la vitamina 7, que también se llama biotina, y la vitamina B5, que se llama ácido pantoténico. Todas estas vitaminas son liberadoras de energía, o sea, participan en esas reacciones, ¿no?, donde se va a sintetizar energía, el ATP. Pero también tenemos vitaminas que son hematopoyéticas, que
ayudan en la formación de los glóbulos rojos, nos sirven para la formación de glóbulos rojos. Por eso hematopoyéticas. Esas vitaminas tenemos a la vitamina B9, también llamada ácido fólico. La vitamina B12, también llamada cobalamina. Y el ácido fólico fundamental, por ejemplo, por eso les da a las mujeres embarazadas, para la formación del tubo neural, ¿no? El producto que se está formando dentro del vientre de la madre. Esta cobalamina, la vitamina B12, igual. O sea, la deficiencia de vitamina B9 puede llegar a producir, por ejemplo, lo que es la anemia megaloblástica. La cobalamina, la vitamina B12, la deficiencia puede producir anemia perniciosa y también anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, son las vitaminas hematopoyéticas dentro del complejo B. Tenemos otras vitaminas como el piridoxal o el fosfato de piridoxal, que sería la vitamina o la coenzima activa de la vitamina B6. La piridoxamina, que también no corresponde a esta vitamina B6. Pues como pueden ir viendo, ahora la deficiencia de vitamina B1 está relacionada con una enfermedad, la enfermedad del beriberi. La deficiencia de la riboflavina A puede llegar a producir queilosis, ¿no? Esas rajaduras a nivel de los labios, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver también ¿no? sus deficiencias, ¿no? La niacina está relacionada con la pelagra, la enfermedad de la pelagra. Entonces aquí de algunas vitaminas no se sabe, ¿no? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta es raro que exista, ¿no? Solamente deficiencia de una sola vitamina dentro de las B, por decirlo. Porque vamos a ir viendo que estas vitaminas se encuentran en diferentes alimentos, ¿no? En diferentes alimentos, ¿no? Podemos encontrar cada una de estas vitaminas. A veces se repite un alimento puede contener, ¿no? Todas estas vitaminas. Por eso es difícil que exista solamente deficiencia de una sola vitamina, ¿no? Bueno, también tenemos las vitaminas liposolubles. Estas vitaminas, ¿no? Que son solubles en las grasas. Y estas vitaminas se encuentran juntamente con los lípidos, ¿ya? Y entonces, estas vitaminas, para ser transportadas, por ejemplo, hacia la circulación, se transportan juntamente con los lípidos, y los lípidos se transportan con los kilomicrones que se forman a nivel de las células epiteliales del intestino. La vitamina A, por ejemplo, el retinol, y el beta-caroteno, es una provitamina A, que en el organismo se convierte en retinolos. Entra como beta-caroteno, pero en nuestro organismo se convierte en vitamina A. ¿No? Por eso se les relaciona con la vitamina A. Ahora, la función, por ejemplo, de la vitamina A es importante para la visión nocturna, a nivel de los bastones, ¿no? Sirve la vitamina A, que es su forma activa del retinol, sirve para formar la rodopsina, ¿no? Y la rodopsina es el pigmento visual para ver en la oscuridad. También la vitamina A también es importante, por ejemplo, en el crecimiento de los tejidos. Es importante, por ejemplo, proporcionar la humedad a las mucosas y a la piel. Juega un papel importante. La deficiencia de vitamina A puede producir xerostalgia a nivel del ojo, o sea, sequedad del ojo, a nivel de la conjuntiva vulvar y palpebral. Y esa sequedad, ¿no? Puede producir úlceras en la córnea, como consecuencia de deficiencia de vitamina A. Queratosis puede producir a nivel de la piel, por ejemplo. Pues son las funciones, ¿no? Que tienen cada una de estas vitaminas. Entonces, y te puede llegar a producir, por ejemplo, ceguera nocturna, ¿no? Esa deficiencia. La vitamina D, también llamado colecalciferol. Esta vitamina, por ejemplo, se sintetiza, ¿no? En nuestro organismo, pero es necesario la piel y los rayos ultravioleta para poder sintetizar esta vitamina, ¿no? Es importante en el metabolismo del calcio y el fósforo. La deficiencia de la vitamina D en niños produce raquitismo. Y en los adultos la deficiencia de la vitamina D produce osteomalacia. La vitamina K, ¿no? Que vemos acá dos tipos, las filoquinononas y las menoquinononas. Estas vitaminas
son importantes para la coagulación sanguínea, porque 4 factores de coagulación necesitan de la vitamina K para producirse. ¿Cuáles son los factores? Los factores K dependientes. El 2, el 5, el 7 y el 10, ¿no? O sea, son factores de correspondencia en el hígado. La deficiencia de esta vitamina K produce hemorragias. Por eso que, como prevención, especialmente en los neonatos, en los recién nacidos, por eso que en el momento de la atención del parto, posterior al parto, ¿no? Se prescribe, se indica, ¿no? Administrar vitamina K vía intramuscular al recién nacido, justo para prevenir las hemorragias, ¿no? La vitamina E, es un antioxidante esta vitamina. Y aquí mencionaremos cuáles son las vitaminas antioxidantes. La vitamina E, que evitan, ¿no? El exceso de oxidación en nuestro organismo, contrarrestan a los radicales libres, porque sabemos muy bien que el exceso de oxidación predispone el cáncer, predispone procesos inflamatorios, ¿no? Y predispone muchas de las enfermedades relacionadas con radicales libres. Entonces, la vitamina E es un antioxidante, la vitamina, en este caso, el beta-caroteno es un antioxidante, la vitamina C son antioxidantes. La vitamina E en los recién nacidos puede producir la anemia, anemia en los recién nacidos. También puede producir serias alteraciones neurológicas, porque también está relacionado con la función del sistema nervioso. Entonces, acá estamos mencionando, ¿no? Esa clasificación y las funciones más importantes de cada una de estas vitaminas. Entonces, acá podemos ir viendo igual, ¿no? Antianémicas, lo que hemos ido mencionando, ¿no? La vitamina B2 y el ácido fólico, ¿no? Entonces, antioxidantes, ¿no? C, E y el beta-caroteno, hemos mencionado. Antiseroftálmicas, o sea, eso es, ¿no? La vitamina A, o sea, sequedad que les decía que produce a nivel de las mucosas en la conjuntiva papilar, ¿no? Antizatídica, ¿no? Antihemorrágica, ¿no? Todo lo que hemos ido mencionando, ¿no? Está ahí, ¿no? En este esquemita, ¿no? Ahora hay características entre las liposolubles y las hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, ¿no? Hemos dicho que son solubles en la grasa. En su composición, estas vitaminas no tienen nitrógeno, pero sí, ¿no? Las vitaminas hidrosolubles tienen el nitrógeno, a excepción de la vitamina C. Ahora, estas vitaminas se eliminan por la bilis, ¿no? Y juntamente con las... En cambio, estas vitaminas se eliminan por vía renal, juntamente con la orina, ¿no? Estas vitaminas es difícil que se acumulen en exceso, ¿no? Entonces, por eso no son tóxicos. A excepción que se pueden almacenar, dice también la vitamina B6, la vitamina B, pero no son tóxicos. La vitamina B12, por ejemplo, se almacena en el hígado, ¿no? Y por eso, ¿no? Aquellos pacientes que tienen, ¿no? Anemia, a veces dicen, ¿no? Hígado tiene que consumir, ¿no? Pero no son tóxicas, no producen toxicidad. Pero sí, en el caso de las vitaminas, especialmente la A y la D, que pueden ser tóxicas, se pueden acumular en el hígado y en el tejido adiposo. Como dijimos, las liposolubles se sueltan con la bilis y por las heces. Son bastante estables estas vitaminas, pero en cambio las hidrosolubles son más lábiles, ¿no? Y fundamentalmente su función, ¿no? Es relacionada como con enzimas, lo que hemos ido mencionando. Aquí vemos, por ejemplo, la concentración, ¿no? Del requerimiento diario de cada una de las vitaminas. La vitamina C, por ejemplo, de 60 a 100 miligramos, la niacina, ¿no? De 15 a 20 miligramos, la vitamina A, por ejemplo, de 100.000 unidades. Por ejemplo, también, como prevención, que es fundamental en la visión, en el crecimiento, en la humedad de los tejidos, hemos dicho, la vitamina A. Entonces, igual, ¿no? Cada 6 meses, por ejemplo, a mayores de un año, ¿no? Se les prescribe vitamina A. ¿Ya? Igual, después del parto, igual a la mujer en postparto, se le prescribe vitamina A. ¿Ya? Por eso. Entonces, acá tenemos la vitamina K, que, ¿no? Aquí microgramos, ¿no? 70 microgramos, mínimas cantidades, ¿no? Aquí les decía, ¿no? Por estas vitaminas es difícil, ¿no? Especialmente las hidrosolubles, ¿no? Que exista solamente deficiencia de una sola vitamina. Generalmente hay a veces de 2, de 3 pueden estar involucradas, porque se encuentran casi en los mismos alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá la vitamina B1, la
B2, la B3, la B7, ¿no? La B6, ¿no? La B12, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, en carnes, pescados, huevos. ¿No? Difícilmente que no estemos comiendo carnes, por ejemplo, o difícilmente que no estemos comiendo huevos, ¿no? Pescado, por ejemplo, ¿no? Pescado tal vez a veces de vez en cuando comer, pero carnes, huevos, pues, ¿no? La carne especialmente es ordinariamente todos los días, ¿no? Pues estamos consumiendo ese tipo de vitaminas. También con las carnes estamos consumiendo vitamina A. No solamente se encuentra, como habíamos dicho una vez, la zanahoria, ¿no? El tomate, ¿no? Pues, ¿no? Ahora aquí, claro, en la zanahoria y en el tomate se encuentran como beta-caroteno. Los aceites, grasas, por ejemplo, aquí encontramos en las verduras, ¿no? Como beta-caroteno, las verduras, hortalizas, ¿no? Ese pigmento que sea ya sea rojo, verde o naranja, ¿no? Anaranjado, ¿no? Como la zanahoria, por ejemplo. Como pueden ir viendo, igual en cereales derivados encontramos tiamina, niacina, folato, ¿no? Pues por esa situación. Tampoco es pregunta de examen, ¿no? Porque no nos vamos a preguntar, porque aquí se habría un problema, ¿no? Si nos preguntan, a ver, ¿en qué alimentos se encuentra la tiamina? Pero también se encuentra aquí en cereales, también se encuentra, puede haber discusiones. Aquí ya vemos más detallado de cada una de las vitaminas, en qué tipo de alimentos se encuentran, todo eso. Y aquí les decía, por ejemplo, la dieta. En la dieta, ¿no? Consumimos con la dieta vitaminas, en el intestino se absorben. Las liposolubles van por la linfa, con los kilómetros, juntamente con los lípidos, ¿no? En cambio, las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Por la vena porta, ¿no? Por los capilares intestinales, las venas mesozáicas, la vena porta, hígado y la vena suprahepática, y luego a la vena cava inferior, ¿no? Y circulación general. ¿No? La sangre, y se eliminan, por ejemplo, las liposolubles, ¿no? Del hígado, juntamente con la bilis y por las heces. Cambios las hidrosolubles, ¿no? Por el riñón, ¿no? Con la orina. Entonces, las vitaminas liposolubles pueden provocar toxicidad, especialmente la A y la B. Pues aquí estamos viendo algunas funciones, ¿no? De las vitaminas, ¿no? Pigmentos visuales, ¿no? La rhodopsina, por ejemplo, estamos hablando, que es el pigmento visual. Entonces aquí estamos viendo incluso regulación de la expresión génica, diferenciación celular. Si hablamos de regulación de la expresión génica, estamos hablando de la regulación de la síntesis de proteínas, por ejemplo. Diferenciación celular, por eso decía, ¿no? Es importante en el crecimiento, ¿no? De los tejidos, todo. Por eso es importante la vitamina A. Pero también la deficiencia que puede llegar a producir ceguera nocturna, xeroftalmia, queratinización de la piel, lo que les decía, ¿no? De la vitamina D, calcio, importante en el metabolismo del calcio y del fósforo, regula, ¿no? Pero también regulación de la expresión génica, diferenciación celular, ¿no? Igual casi como la acción de la vitamina A. El raquitismo en los niños, osteomalacia, ¿no? Entonces, osteomalacia en los adultos. Igual la vitamina E, antioxidante, ¿no? Roles en la señalización celular. La disfunción, ¿no? Neurológica puede llegar a producir, pero también puede producir anemia hemolítica en los recién nacidos, ¿no? Y aquí de la vitamina K, por ejemplo, ¿no? Puede actuar la vitamina K como coenzima, igual como las vitaminas B, ¿no? La deficiencia, o sea, es importante en la coagulación sanguínea. La deficiencia puede alterar la coagulación sanguínea, enfermedad hemorrágica del recién nacido puede llegar a producir. Por eso les decía, como prevención se administran los recién nacidos. Y aquí las vitaminas A, ¿no? Como vemos, todos coenzima. La mayoría, ¿no? Partida como coenzimas. Pues aquí les habla de la anemia megaloblástica, la deficiencia, ¿no? De ácido fólico. Es importante en la formación de glóbulos rojos, dijimos, del ácido fólico. Pues aquí la deficiencia anemia megaloblástica, ¿no? Y de la cobalamina, la vitamina B12, ¿no? Anemia perniciosa, también anemia megaloblástica. Pues hasta acá seguía esta parte de vitaminas. ¿Está bien? ¿Se ha comprendido? Igual son micronutrientes, ¿no? Entonces, los minerales, por ejemplo, son sustancias, ¿no? Inorgánicas que igual se requieren en pequeñas cantidades, por eso son micronutrientes. ¿Ya? Cumplen una variedad de funciones, ¿no? En nuestro organismo y participan en diferentes procesos. En la formación de huesos y dientes, por ejemplo, participan el calcio, participa el magnesio, el fósforo. En el equilibrio de los líquidos, participa, por ejemplo, para el nivel extracelular, ¿no? Para mantener el agua a nivel extracelular, el sodio. Para mantener el agua a nivel
intracelular el potasio, por ejemplo. También es importante en la conducción nerviosa, por ejemplo, el calcio es importante el potasio, es importante el sodio. En la contracción muscular, igual el calcio. En la señalización y la catálisis, igual calcio. Y muchos también actúan como cofactores enzimáticos, como el magnesio, por ejemplo. Es como cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas. Aquí tenemos la clasificación de los minerales, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo a qué? De acuerdo a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, los macrominerales miden de 1000 a 200 miligramos se necesita, ¿no? Consumir diariamente. El cloruro, el magnesio, el fósforo, el potasio y el sodio, aquí, ¿no? Los que se requieren mayor a 100 miligramos, ¿no? Todos estos. A eso se les va a denominar macrominerales. A estos. Son macrominerales, sodio, cloro, ¿no? Pero aquellos que son los microminerales o oligoelementos que se requieren entre 1 miligramo a 100 miligramos o menor a 100 miligramos, sí, hasta 100 miligramos, ¿no? Y aquí está, ¿no? El cloro, por ejemplo, de 30 a 35 miligramos. Son el cloro, el cobre, el fluoro, el hierro, el magnesio, el zinc. ¿No? Y aquellos, ¿no?, que son denominados ultra oligoelementos o microminerales, son los que se requieren menor a 1 miligramo. El yodo, por ejemplo, ya está en microgramos, ¿no? 150 microgramos. El molibdeno, 45 microgramos. Selenio, 50 microgramos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de acuerdo, ¿no?, al requerimiento, ¿no?, diario, si son en miligramos o microgramos. Clasificación de los minerales según su función. Mira que es función estructural, por ejemplo, el calcio, magnesio, porque se encuentra en los dientes, en el hueso, ¿no? Involucrarse en la función de la membrana, sodio, potasio, por ejemplo. Pues, a través de la membrana atraviesa el agua, ¿no es cierto? Función como grupos prostéticos en enzimas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes funcionan como grupos prostéticos en enzimas? El cobalto, el cobre, el hierro, el molibdeno, el selenio, el zinc. Papel, ¿no?, o reguladores, ¿no?, de la acción hormonal, calcio, cromo, yodo, magnesio, manganeso, sodio, potasio. Aquí pueden ser conocidos por ser esenciales, pero tienen una función desconocida. El silicio, el vanadio, el níquel y el estaño, ¿no? Igual que algunos no se establece también igual su función, como el flúor, el litio. El flúor, pero sabes muy bien, ¿no?, los odontólogos utilizan para prevención de caries, ¿no?, hacen fluorización de los dientes, ¿no? Y aquí tenemos otros, ¿no?, minerales que igual se encuentran en nuestro organismo, ¿no? El aluminio, el arsenio, el amonio, el boro, ¿no? No, y aquí estamos los microminerales o elementos en traza, ¿no? Pero lo que más, o sea, es esta clasificacióncita, ¿no? Es del libro de Ezier. Y este es del Harter, ¿no? Y aquí vemos algunas funciones, por ejemplo, acá, del calcio, constituye, ¿no?, parte de los huesos, dientes, coagulación sanguínea, función inmunitaria, función muscular, función nerviosa, ¿no? Pues, o del sodio, función muscular, función nerviosa, balance hídrico, ¿no?, a nivel extracelular es importante, función de la conversión de líquidos orgánicos extracelulares. El fósforo, por ejemplo, ¿no?, constituye material genético, ¿no? Estamos hablando de los nucleótidos, por una parte, ¿no? Los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, azúcar y fosfato, son un nucleótido. Entonces, por eso, ¿no?, es la unidad estructural de los ácidos grasos, los nucleótidos. Actividad enzimática, metabolismo energético, claro, el ATP, ¿no?, y la adenosina trifosfato necesita fósforo. Construcción de los huesos, dientes, también el fósforo, ¿no? Entonces, el azufre, por ejemplo, constituye parte de las proteínas, porque hay dos aminoácidos que están en su grupo lateral, tienen el grupo sulfurdilo, ¿no?, que es el azufre, ¿no? ¿Cuáles son? La metionina y la cisteína, ¿no? Esos son, y estos aminoácidos forman parte de las proteínas, por eso es importante en la constitución de proteínas. Pues como pueden ver, igual del potasio, ¿no?, control de la cicatrización, ¿no?, el cloro, igual, control de la combustión de los líquidos. Pues como pueden ver, esas funciones, ¿no?, tienen, acá tenemos igual, ¿no?, calcio, componente de la hidroxiapatita, ¿no?, esto para el tejido hueso, para el hueso y para los dientes, ¿no? El cloruro, ¿no?, equilibrio de líquidos, digestión, ¿no? Entonces, como pueden ver hasta acá,
Más o menos, y aquí estamos viendo en dónde se encuentran este tipo de minerales. Bueno, hasta acá sería la presentación, ¿no? De estos temas estos temas igual son las mismas diapositivas que están en el Google, en el